Ok, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Johnny Rosa Rafael, soy miembro del CAF, Círculo Amigos de la Filatelia. Bueno, y el día de hoy la presentación es acerca de lo que es el descubrimiento de América. Eh, Básicamente, este tema a mí me apasiona porque no hace unos cuantos años aproximadamente compré justamente una colección de descubrimiento de América de la marca Volafi y me pareció bastante interesante, además que es un tema pues que a todos los latinoamericanos creo yo nos apasiona, ¿no? Lo he dividido en la presentación en 6 puntos, una mirada en el tiempo y en el espacio, un poco para ubicarnos, ¿no? Los años en los cuales se realizó el descubrimiento de América, el significado del mismo, acerca de Cristóbal Colón, el principal protagonista, la importancia de la reina Isabel la católica, los viajes de Colón y el legado de Colón. Entonces, partimos un poco realizando una mirada en el tiempo y en el espacio, ¿no? El por qué, sucedió el tema del descubrimiento de América. Básicamente, en esas épocas, un continente tan pequeño como era Europa, eh, aprendió a recorrer el mundo y esto por una necesidad. En esas épocas existía ya un comercio bastante fluido entre lo que es el continente europeo y lo que es el Oriente Medio y más aún con la China. Podemos visualizar en la parte de la derecha esta pequeña hojita souvenir del Vaticano, el año 1996, donde se celebra el 700 aniversario del retorno de Marco Polo de la China. Recuerden ustedes que Marco Polo, un veneciano, ¿no?, recorrió un inmenso camino para poder llegar hasta lo que era la China, porque existían ahí mucha mercadería que podían ser, que se compraba, se adquiría, y luego esta pues era vendido en Europa. La parte de Italia, Venecia, sobre todo, eran muy buenos comerciantes. También teníamos que en el sur de Asia, especialmente en la India y las Islas Molucas, que están mucho más abajo todavía, existía pues el tema de las especies. Cuando hablamos de especies, estamos hablando de canela, jengibre, el clavo de olor, que básicamente eran empleados en aquellas épocas un poco para poder mejorar pues el sabor de las comidas, ya que ahí la conservación de la comida era bastante difícil, no conocían aún el tema de la refrigeración. Ciudades como Venecia tenían mucho contacto comercial, ¿no? Sobre todo con la parte pues de Bizancio, los musulmanes, los chinos, pero cuando los turcos musulmanes, digamos, conquistaron el sureste de Europa, se formó un bloqueo, ¿no? Un bloqueo que lo cual dificultaba el paso natural de todas estas mercaderías. Dice un historiador, ¿no?, que cuando la mercadería salía de ciudades de la India, a cada paso que iba llegando a cada nueva zona, se iba se iba incorporando un nuevo impuesto, de tal manera que cuando ya llegaba a Italia, a Venecia, para ser más exacto, llegaba con unos precios bastante elevados. Es ahí donde existe una oportunidad, sobre todo para los portugueses en aquella época, en la que tenían una amplia experiencia en la navegación. Y fueron ellos quienes de alguna manera iniciaron esta exploración, circunnavegando alrededor de África y llegando, ¿no?, llegando hasta Calculit, que es no es Calcuta, sino Calculit, que es una ciudad en la parte sur, suroeste de la India, de donde ellos podían recoger toda esta mercadería. Si nosotros vemos en este mapa, que es un mapa mundi de aproximadamente 1490, podemos visualizar que todavía acá, obviamente, no existe América. Podemos ver con bastante detalle la parte de Europa, pues había sido bien cartografiada, y en el tema de África podemos ver que existe todavía cierta forma que no corresponde a la actual, ¿no? Era porque todavía era un continente que estaba todavía en fase de exploración. Y es ahí, como mencionaba,
donde los portugueses circundan, ¿no? Llegando al Cabo de Buena Esperanza y luego hacia la India. Vasco de Gama, 1400, posterior al descubrimiento de América, fue el primero que llegó, que hizo ese recorrido, ¿no? Este es un poco para mirar el contexto. ¿Qué significa el descubrimiento de América? En primer lugar, es uno de los mayores acontecimientos que ha ocurrido en la humanidad, ¿no? Donde dos mundos que en esas épocas eran aislados, digamos, Europa, Asia, África eh, y América por algún lado, eh, llegan a conectarse, ¿no? Pero acá surge un debate básicamente porque la palabra descubrimiento se utiliza para encontrar algo, ¿no? Algo que no se sabía que estaba ahí, pero sí estaba. Estaba América, ¿no? Y sobre todo hoy en día nosotros no llamamos descubrimiento de América. Cada país en Latinoamérica ha tomado un nombre distinto a esta fecha memorable. Algunos lo llaman el Día de la Raza, otros lo llaman el encuentro de dos mundos, dependiendo del país, cambia el significado. Solamente en la península ibérica es donde aún, ¿no?, se utiliza el nombre de descubrimiento de América. En el lado derecho podemos ver una bonita serie de España de 1930, por si acaso, la mayoría de estos sellos que yo muestro forman parte de mi colección, ¿no? Es una serie conmemorativa al descubrimiento de América, ¿no? Son unas estampillas litografiadas, son mucho más sellos, y lo que podemos visualizar ahí es el navío La Santa María, o la nao Santa María. Son distintos valores, es una muy bonita serie, la que se puede mostrar, una serie litografiada, y que fue emitida o impresa por la Waterloo and Sons Limited. Recordemos también que Colón no fue el primer europeo que llegó a América. Ya ustedes deben haber escuchado que los vikingos llegaron mucho más antes, probablemente. Se han encontrado algunos vestigios, sobre todo en Canadá, en Terranova, ¿no? Eh, hay por ahí también alguna otra teoría en la que los chinos, ¿no?, también llegaron antes que Cristóbal Colón a América, ¿no? Pero nada está todavía confirmado. Quizás el tema de quizás los vikingos fueron los que sí se han encontrado algunos vestigios, y los restos del carbono 14 pues indican de que es mucho más antiguo que la llegada de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿por qué fue el gran desconocido? A pesar de lo trascendental de este personaje, Cristóbal Colón no se sabe mucho de él. Y algo más intrigante, no se tiene una, una representación, un retrato de Cristóbal Colón. A pesar de su fama, a pesar de lo que trascendió en su momento, él nunca dejó un retrato de él. No existe. Y todos los retratos que nosotros podemos ver hoy en día, ya sea en una estampilla, ya sea en un libro, en el documento que sea, es un retrato hecho por un pintor que tomó información, seguramente de la época, y lo retrató a su manera. Pero no existe, no hay eso. Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo, o en el idioma de inglés, Christopher Columbus, nació en Génova, aproximadamente entre el 25 de agosto y el 31 de octubre. Pero eso tampoco es muy, digamos, todavía eso está, de alguna manera, no está bien determinado. Hay indicios o hay hipótesis que no necesariamente nació en Génova, algunos dicen que fue judío, otros dicen que fue oriundo de España. No existe un dato exacto, pero se considera que nació en Génova, eh, hijo de un tejedor, Domenico Colón, su madre Susana Fontana Rosa, se casó con una portuguesa, Felipe Moniz de Perestrelo, y esto básicamente porque Colón estuvo unos años viviendo
en Portugal, ¿no? Y se conoce que tuvo sus dos hijos, Diego y Hernando Colón. Colón fue un navegante, cartógrafo, después que descubrió América y por la capitulación de Santa Fe, recibió el título de almirante, virrey, gobernador. Fue una persona bastante hábil, ¿no? Para su tiempo. De hecho, que tuvo condición de navegante, porque si no, no hubiese podido haber enrumbado, haber tomado este gran emprendimiento, ¿no? También se dice que como navegante justamente hizo la ruta de África para llegar a la India, ¿no? Muy probablemente. Y Colón en algún momento ya tenía, en base a cierta información que pudo recopilar, ya que el papá de su esposa tenía muchos conocimientos de navegación y tenía para la época mucha información, es lo que se dice, y con esta información tuvo una idea de poder, de querer llegar a las Indias occidentales por el lado del Atlántico y no circunnavegando el África. Este proyecto lo presentó con varios reyes, pero no tuvo la acogida que él deseaba, hasta que fue justamente que se dirigió hacia los reyes católicos, ¿no? Que fue a quien les brindaron el apoyo para esta empresa. En el lado de la derecha podemos ver el retrato de Cristóbal Colón del pintor Lorenzo de Loto, ¿no? Esta es una bonita serie, ¿no? Que es una serie conjunta por el 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Es una serie que fue emitida tanto por España, Portugal, Italia y Estados Unidos, y tomaron como referencia los sellos emitidos, ¿no? En 1892 por los Estados Unidos, lo que podemos visualizar en la parte inferior. Son aproximadamente 6 hojas souvenir. A partir de la segunda son 3 sellos, ¿no? La más difícil de conseguir es la de Estados Unidos por el valor facial que tienen. Pero si nosotros visualizamos el rostro de Cristóbal Colón, esto también se repite en otras series. En la parte inferior de Chile usan el retrato de Colón. En la parte central vemos justamente este sello de 4 dólares en color rosa carmín, ¿no? Donde podemos también visualizar el rostro de Cristóbal Colón y el nombre de Colón en inglés, en idioma inglés, Columbus. El costado al lado izquierdo está la princesa, la reina Isabel. El aerograma, donde podemos visualizar el nombre de Cristóbal Colón en italiano, un bonito aerograma. Este, un poco, digamos, acá nosotros lo que estamos mostrando es justamente los nombres que va tomando Cristóbal Colón de acuerdo al idioma en el cual se quiere expresar. Este es otro rostro conocido de Cristóbal Colón, fue pintado por Ridolfo Gilardino. La principal característica, el pelo rubio. Otra característica es algo regordete. Lo podemos ver en la serie de descubrimiento de América de España, ¿no? Lo podemos ver en la parte superior. En la parte inferior vemos a los hermanos Pinzones, que fueron protagonistas en el descubrimiento de América. Como decía, no se sabe a cierta ciencia cuál fue el rostro verdadero de Cristóbal Colón. Algo más misterioso todavía podemos ver en la estampilla del lado izquierdo, es la firma de Cristóbal Colón. Lo podemos visualizar en esa estampilla de la serie Europa por el 5º centenario del descubrimiento de América. Y también se habló mucho de qué cosa es lo que significa. Es bastante curioso ver la forma como firma de manera piramidal. Existen varias teorías de qué es lo que significa. Algunos dan ciertas interpretaciones. Vemos una interpretación latina, ¿no? También vemos una interpretación hebrea. Hay un texto que Colón indica que para poder leer su firma, indica la X, lado izquierdo, y sobre la X, la S,
sobre la M la letra A y sobre esta la letra S, la I y sobre esta la S. Lo dice expresamente y él lo que está dando son instrucciones para poder leer adecuadamente lo que significa esto. Si nosotros vamos, hay una muy buena teoría que es con la que yo me quedo realmente. Esto está en griego y la parte inferior en latín. La forma como se debe leer, al final dice Cristo, hijo de María. Es una de las interpretaciones que le han brindado y básicamente es la que más se acomoda porque Cristóbal Colón fue un ferviente de la Virgen María. Eso es lo que se sabe. Este es otra representación de Colón. Entre los distintos países, Chile es uno de los, creo yo, el país que más emisiones de sellos de Cristóbal Colón tiene. Técnicamente, Cristóbal Colón no tiene ninguna relación directa con Chile. Sin embargo, durante el gobierno de Manuel Montt, algo para diferenciar con el resto de los países de Latinoamérica, de las naciones que recién se habían formado, era justamente esa diferenciación. Y eligieron a Cristóbal Colón para representarlos en sus estampillas, mientras que el resto de los países en la región utilizaban sus escudos u otros tipos de elementos. Y curiosamente, el rostro que eligen para las estampillas de Colón es justamente un retrato de un pintor italiano, Alejandro Sicarelli, que radicó en Chile y pintó en 1849 el rostro de gran parte de las primeras estampillas de Chile. Es básicamente una persona de mediana edad, con bigotes, con una barba rala. Si nosotros miramos los rostros de Colón anteriores, es una característica completamente distinta y lo más curioso es la gorra que tiene en la cabeza, que no es una gorra de la época en la que Cristóbal Colón, digamos, descubrió América. Las primeras estampillas que salieron fue justamente la de 5 centavos y la 10 centavos, estampillas que no eran dentadas y que en la parte posterior tenían unas filigranas. Como digo, Chile es uno de los países que más emisiones de Cristóbal Colón ha tenido en el tiempo, ¿no? Y podemos ver una serie de documentos durante más de 50 años en la que siempre han tomado el rostro de Cristóbal Colón. Los dos primeros son unos enteros postales en forma de sobres, ¿no? Que fueron impresos por Tomás de la Rue, y sobre todo se existió en ese periodo desde 1873 a 1930. Hay alrededor de 16 tipos diferentes de sobres con esos emblemas en alto relieve de Cristóbal Colón, ¿no? Existe el otro entero postal, el de color verde, una tarjeta postal, que fue impreso por la American Banknote. Eh, la carta que se puede ver en la parte inferior derecha, una carta certificada, bueno, a mí realmente es muy, muy buena para mí, no solamente por las estampillas donde está Cristóbal Colón, sino también porque no fue enviada o fue enviada, perdón, a Francia, a Burdeos, no por la ruta del Canal de Panamá, sino por la vía Magallanes, es decir, hacia el sur de Chile para luego continuar al Atlántico y dirigirse, ¿no? Hacia Francia, ¿no? Eh, es una carta certificada, el porte es el correcto, 10 centavos para el derecho de certificación y los otros 10 centavos de la tarifa doméstica, ¿no? Estas cartas tengo varias que pude conseguir. Básicamente me interesó mucho la vía por la cual se dirigió esta carta hacia Europa. Este otro documento, que también lo poseo, es un pagaré, ¿no? Es un pagaré de 1853, pero
lo curioso es de que cuando creo que ahí está mala descripción, disculpe, cuando la adquirí, me di cuenta de que las estampillas habían sido sobrepuestas, porque no une la estampilla con el pagaré. Me pareció bastante curioso, ¿no? Entendería yo que las estampillas sí fueron colocadas posteriormente, ¿no? La importancia de la reina Isabel la Católica. Fue una mujer adelantada a su tiempo. En la época de la Edad Media, el protagonismo de las mujeres fue casi nulo en la vida social de los países. Sin embargo, fue un caso muy distinto con la reina Isabel la Católica, ¿no? Ella pues fue hija de los reyes y por lo consiguiente pudo, tuvo, ¿no? La suerte de poder recibir la distinción como la reina. Se casó justamente con Fernando II y recibieron por lo consiguiente, ¿no? El título de reyes católicos, gobernando el reino de Castilla, que de alguna manera fue lo que finalmente dio origen a España, ¿no? Eh, Cuando Cristóbal Colón decide ir en búsqueda de ayuda, fue justamente su mecenas, la reina Isabel la Católica, y mediante la capitulación de Santa Fe es que le da ese apoyo no incondicional, pero un apoyo a Cristóbal Colón para que pueda adquirir los barcos que necesitaba para poder emprender esta travesía hacia lo que ellos denominaban las Indias Occidentales, porque eso era la idea que tenía Cristóbal Colón, que se estaba dirigiendo a las Indias por la ruta del Océano Atlántico. Vemos también ahí una prueba, a mí me encantan las pruebas, en mi colección también de minería tengo un número apreciable de pruebas. Vemos esta prueba de Panamá, donde se ve a la reina Isabel. Todas las estampillas que vemos ahí tienen como referencia o imagen a la reina Isabel, y esto básicamente porque en el sexto congreso del UPAE, ¿no? Deciden conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Isabel la Católica. Todos los países de Latinoamérica, más España, deciden desde el año de 1951, deciden justamente emitir, ya sean sellos o series de Isabel la Católica, ¿no? El primero fue justamente España, y el último, si no me equivoco, fue Ecuador en 1954. Casi todos los países emitieron ya sea una o series utilizando justamente el rostro más conocido de Isabel la Católica, que fue pintado por Juan de Flandes. Vemos en la parte de la derecha un entero postal de propiedad de mi amigo Luis Valencia, miembro del CAF también, que fue empleado justamente por el Correo Peruano para la emisión de una serie de estampillas de Isabel la Católica y de la nave la Santa María. Los viajes de Cristóbal Colón, una vez que recibió el apoyo incondicional de la reina Isabel, Colón decide organizar el viaje. Pero este emprendimiento era tan fuera de lo común que inicialmente no tuvo la acogida necesaria para poder reclutar marineros para poder hacer sus travesías. Y lo que hizo Cristóbal Colón fue justamente recibir el apoyo de los hermanos Pinzón, tanto Marín Alonso como Vicente Ñáñez Pinzón, ya que ellos eran marinos de la zona de Palos, en Huelva, que justamente cuando ellos deciden unirse es que el resto de personas también deciden incorporarse a esta travesía, ¿no? Se tiene registrado que aproximadamente 106 hombres, existe un registro, donde de esos 106 hombres que llegaron a ser la tripulación de los tres navíos, ¿no? Que fue la Pinta, la Niña y la Santa María, el navío,
existe un registro de los cuales 87 personas estamos completamente seguros que formaron parte de esta travesía, ¿no? Y 19 personajes están dudosos porque no se sabe si realmente llegaron a abordar o a qué nave pertenece, ¿no? Pero existen unos registros. En el primer viaje podemos ver también en la estampilla, en la parte de la derecha, podemos ver la ruta que siguió Cristóbal Colón, partiendo del puerto de Palos y llegando a lo que hoy en día, también esto es bastante relativo, llegaron a la isla de Guananí. Se dice que puede ser la isla de Wetling Island, ¿no? En lo que es hoy en día el archipiélago que está cerca o está por encima de Cuba. No se sabe a cierta ciencia si realmente se llegó a una determinada isla. Existen varias islas en esa zona, pero no sabemos exactamente a cuál de ellas, ¿no? En la hojita souvenir también de la parte central, ¿no? También se ve por el quinto centenario del cuento de América, se emplearon justamente las estampillas que salieron en 1930, ¿no? Es una serie conmemorando justamente el quinto centenario del descubrimiento de América. En la parte de la izquierda podemos ver estas estampillas o estos sellos del correo aéreo que forman parte de una serie, la serie de Cuento de América, que está compuesta por 11 sellos muy bonitas de España, ¿no? Donde podemos ver, además de los hermanos Pinzón, podemos ver el Monasterio de la Rábida, que es uno de los sitios colombinos. ¿Eso qué significa? Los sitios o los lugares donde Cristóbal Colón, digamos, recorrió antes y después de la llegada a América, ¿no? Él vivió un tiempo en el monasterio de la Rábida, ¿no? Y también se puede visualizar ahí la cámara de Colón, es decir, en Colón era el capitán de la Santa María, ¿no? La nave principal, donde él tenía su cámara o recámara, ¿no? Se ve en uno de los sellos de esta serie. No fueron solamente un viaje, fueron 4 viajes, ¿no? En la parte inferior podemos ver esta hojita souvenir de Jamaica, donde se ven los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón, ¿no? El segundo viaje, ya una vez que Cristóbal Colón retorna a Europa, decide retornar, pero con mayor cantidad de navíos, con mayor tripulación, mayores alimentos y todo lo que se requiere, porque justamente hace recorridos más extensos, ¿no? A comparación del primer viaje, ahora son 5 naves y 12 carabelas. Existe una diferencia entre una y otro. Las naves son mucho más grandes que las carabelas, ¿no? Y la tripulación de los 106 que eran inicialmente en el primer viaje, ahora son entre 1.500 y 2.000 hombres. Entonces, una cantidad bastante enorme para ese segundo viaje, ¿no? Ya en el segundo viaje ellos, bueno, colonizan la isla de la Española, ¿no? Que es lo que hoy en día conocemos como la República Dominicana y Haití. Descubren, digo ahí, las islas de Jamaica, Puerto Rico, ¿no? Y así en el tercer viaje también un número bastante elevado de navíos y llegan a otras islas del Caribe, y es en el cuarto viaje donde perdón, en el tercer viaje es que toman contacto con parte de Sudamérica, la desembocadura en Venezuela, río en Venezuela. Y en el cuarto viaje ya decide un poco adentrarse a lo que es Centroamérica, tratando de buscar justamente un pase del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, ¿no? Pero no logra encontrar ese pase. Y sobre todo naufragó Cristóbal Colón con sus navíos, naufragaron, fueron recogidos por un navío de bandera española, y ya retornando a España, muy enfermo, es que después de tanto de haber navegado, muere el 20 de mayo
en 1506, en Valladolid, más o menos, Colón tendría unos 54 años. En la parte de la derecha es parte de lo que, de estas hojas de misiones múltiples entre 4 países. Es una muy bonita serie, ¿no? Y ahí se puede ver cuando Cristóbal Colón relata cómo fue digamos, la llegada hacia el Nuevo Mundo. Y podemos visualizar en la parte de la derecha que llevó algunos indígenas taínos, que es los, se dice así a los originarios de las Antillas, y justamente muestra a los reyes católicos, ¿no? A estos personajes, y algo, no llevó muchos tesoros porque en esas zonas, si bien es cierto, había oro, pero no en unas cantidades. Los indígenas de esa zona, pues mayormente andaban casi desnudos, ¿no? Por el calor que existe, y tampoco no tenían demasiadas orfebrerías o joyas, ¿no? O sea, no llegaron, no llevaron a Europa muchas riquezas. Su legado. Después del descubrimiento de América, obviamente que para nosotros fue un evento bastante, bastante importante. eh, Se ha tratado siempre de recordar a Cristóbal Colón de muchas maneras. En Perú, en nuestro país, existe un monumento, ¿no? Justamente en memoria de Cristóbal Colón, ¿no? Como les decía, a mí me gusta mucho el tema de las pruebas, y este monumento que podemos ver en la parte central, ¿no? Del escultor italiano Salvador Rebelli, en la parte de la izquierda podemos ver las pruebas postproducción, porque podemos ver ahí tachado el número de la prueba inicial del American Bank, con cuando fue adquirida por otra institución, vemos el nuevo número y podemos ver que la prueba de cuño, o la prueba, perdón, de postproducción, está formado por dos componentes, ¿no? La parte central, donde está el monumento, y el marco ¿no? El marco de la estampilla, ¿no? Podemos visualizar. Y al lado derecho podemos ver estas, estos sellos que forman parte de una serie de 9 valores, ¿no? Y justamente esta estampilla es la de mayor valor, ¿no? La de 2 soles. Y justamente habla del monumento a Colón. Este monumento hoy en día en Lima está en lo que es el Paseo Colón. Justamente es una vía que une dos plazas, ¿no? Pero anteriormente estuvo en otra locación, que, si no me equivoco, ha sido cambiada hasta en 3 oportunidades. Hoy en día está en una avenida bastante concurrida, es su posición actual. Otro legado que tenemos hacia Colón, mejor dicho, es que para conmemorar eh, todo el emprendimiento, lo que hizo Cristóbal Colón, es que se decide eh, hacer un monumento, ¿no? En forma de cruz. ¿Y por qué en forma de cruz? Justamente porque representa la cristianización de las Américas. Nuevamente, Cristóbal Colón fue un cristiano ferviente, ¿no? Y se decide que este monumento sea ubicado justamente en la República Dominicana. La construcción se inició en 1948 y por distintas razones, esta culminó casi después de 50 años, ¿no? Hoy en día existe este monumento, me encantaría poder visualizarlo. Y en la estampilla, en la parte central de la República Dominicana, podemos ver justamente también la firma de Cristóbal Colón, ¿no? Eh, El monumento fue diseñado inicialmente por un arquitecto británico, pero ya en su construcción, porque es de concreto armado, en su construcción es que deciden recortar el gran tamaño que la que tiene. Esta es una emisión del Faro de Colón que lo tenemos en varios países de Latinoamérica, ¿no? Casi todos los países en realidad han emitido estampillas para conmemorar
a Cristóbal, bueno, a Cristóbal Colón, como en el caso de la República Argentina, que fue por el 450 aniversario del descubrimiento de América, que fue en 1942, ¿no? Bueno, esto ha sido una charla bastante breve sobre lo que fue el descubrimiento de América. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Felicidades. Ok, ahora pasamos a la parte de preguntas, respuestas y o comentarios. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Pueden levantar su manito aquí en Zoom. Por mientras surgen las preguntas, yo tengo una. Primero, Johnny, felicidades, muy interesante. Me gustó también haber visto estampillas de mi país, Honduras, ahí entre las que has mostrado. De esta serie de Honduras, bueno, es una de las series que en realidad en lo personal también me gusta más de esa época de los años 50, y es muy bien lograda. Ujú. Sobre todo, bueno, y las dos versiones, la versión aérea y la aérea oficial, que eventualmente se usó de manera indistinta. La oficial también tuvo uso normal y fue una serie que duró muchos años, se sobrecargó una gran cantidad de veces. Eh, Solo por curiosidad, ¿qué te dio a llegar a este tema de Isabel la Católica y Colón? Bueno, a mí en principio siempre me gustó la historia. Sí, Desde muy pequeño me gustó bastante la historia y como os mencioné, en algún momento me llegó a mis manos una, unos álbumes de ujú, una serie de una marca española, Volafi, si no me equivoco, pues, donde de un momento a otro adquirí 5 álbumes, muchos con muchas estampillas gracias. de descuento de América, pero que eran de países, pues, de estos países que no lo podemos emplear, digamos, en una presentación, qué sé yo, algo. Y bueno, y comencé ahí paralelamente a mi colección principal, que es Motivos. de minería, sí, lo que dice Abraham, ¿no? Y comencé, justamente me interesó bastante, comencé a leer bastante de Cristóbal Colón. Tengo el diario, hay un libro Ujú, que es el diario de Cristóbal Colón, pero que no fue escrito por él, sino fue escrito por Bartolomé Herrera, el fraile que acompañó a Cristóbal Colón, si no me equivoco. ujú, Y la parte histórica, a eso lo complementé con la parte filatélica. sí, Hay bastante material, sobre todo en los países de Latinoamérica. Todos los países han emitido series en cantidades industriales, sobre ujú, todo los países de Centroamérica, ¿no? ujú, Casi todos tienen mucho material de Cristóbal Colón. Y bueno, y eso poco a poco, bueno, estar ahí observando, investigando, algunas rarezas, gracias a mi amigo Luis Valencia, obtuve las pruebas, tengo varias pruebas ujú, de Isabel la Católica. Justamente él hizo un trabajo sobre la reina Isabel la Católica que me ayudó también para poder complementar acá en la exposición. Y nada, eso ujú. fue lo que me motivó, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que me gusta la historia. Sí, sí. Ah, perfecto. Gracias. Y ahora que mencionas, bueno, la de Centroamérica, solo vamos a mostrar aquí. Sí, las de Honduras son muy lindas. Toda la historia Sí, del descubrimiento y el quinto centenario de Isabel la Católica. Y también tengo las pruebas, sí, tengo las pruebas pruebas de son, sí, Isabel la de Católica. Waterloo, sí, son muy bonitas. Sí, Perdón, ahí está, y la oficial. Solo cambiaban los colores y la sobreimpresión claro, oficial. Pero sí, claro. es una serie muy linda y sí, es Sí. muy interesante las pruebas. Hay Sobre muchas. todo, disculpa Mauricio que te corte, sobre todo de que en todas las estampillas sobre descubrimiento de América Ujú, utilizan pinturas, ¿no? ujú, Eh, Antiguas, todas son sí, pinturas antiguas, muy buenas, ¿no? ujú, Y casi siempre se repiten, son casi las sí, mismas. sí, son La casi que las tú mismas. ves, esa que acabas de donde está tu cursor, Sí, esa es una de las más conocidas, ¿no? De las pinturas sobre cuando Cristóbal Colón llega a América. ujú, Si uno la ve a color,
él utiliza un uniforme color rojo, Ujú. el estandarte, todo tiene un significado, ¿no? Quien Sí. pintó le dio un significado. Al costado, a su costado derecho, digamos, de Cristóbal Colón, donde está el padre, está con la cruz. Ujú. Sí. Y hacia abajo están, digamos, los nativos. Sí, que se O sea, ve. eso tiene un significado, ¿no? Que la cruz está por encima de ellos. O sea, todo Ujú. eso guarda un significado y los personajes que lo acompañan, hay un militar, hay un marino, hay el que está en la parte inferior, o sea, todo tiene, esa representación tiene un significado. No recuerdo Sí. ahorita el nombre del pintor, pero es una de las más conocidas, esa todavía, ese cuadro está en el Museo del Prado, si no me equivoco, en España, ¿no? Perfecto. Miro la mano en alto. Heinz. Sí, gracias. Hola Johnny, muchas gracias Hola, hola, Heinz. por tu charla. Hola. Oye, quería hacerte algunos comentarios. Justamente tú mencionaste que Chile por muchos años emitió solamente estampillas con la imagen de Colón. ¿Eso es correcto? Entre 1853 y 1910. Sí, Ah, correcto. Más de a 50 años. excepción de algunos sellos de telégrafos que fueron sobrecargados por necesidad puntual, y de sellos de impuestos que fueron autorizados temporalmente para poder suplir las necesidades y la falta de sellos de correo, porque no llegaban de Estados Unidos. Em, Quería hacerte unas observaciones con respecto en tu lámina 7. Ujú, Cuando muestras las primeras emisiones chilenas, ujú, quería agregar de que en realidad fueron 13 sellos, por lo menos nosotros los tenemos clasificados como 13 sellos distintos, sí, sí, de sí, sí. 5 y de 10 primero, y después de los complementarios de 1 y de 20. Finalmente hubo cuatro sellos, eh, cuatro valores, digamos. Eh, los primeros se hicieron en Londres, después Ujú, mandaron su plancha a Chile, se imprimió en Chile, ah, eh, tanto en grabado como también en litografiado, una de ellas. Y en tu página 7 mencionas, si bien dijiste 1853, ahí dice 1953. ya, Te sugiero error de. modificarlo antes Ok. de subirlo a a la página. ¿Ya? En la página, creo que la 7. Después en la página 8 tú muestras esos enteros postales. Sí, Efectivamente, correcto. efectivamente son de 1873, pero no sé cómo llegas a decir que son hasta 1930. Eso tengo esa curiosidad. Hay unos documentos que estuve revisando. eh, Justamente me lo alcanzó un amigo que hace Chile, que esos sobres circularon, hasta 16 tipos circularon en ese periodo de tiempo. Los más antiguos, lo que he podido colocar, son de 1800, pero también tengo entendido que llegaron los mismos sobres, los 16 tipos, fueron incorporándose de manera paulatina, ¿no? Porque son varios, son varios. Sobre todo Sí, estos enteros postales en forma de sobres, ¿no? Que tienen el escudo y hay distintos tipos de escudos, ¿no? Es un poco difícil, bueno, para mí que he podido coleccionar bastante de Chile y lo que tú dices es cierto con respecto a las primeras, porque hay una variedad de las distintas casas que imprimieron, son de la misma estampilla, han sido impresas por distinto y obviamente a mí me cuesta identificarlas, ¿no? O sea, tengo es los complicado. colores, es complicado, ¿no? Sí, Imagínate, yo no, sí. no soy un especialista en las estampillas de Chile y lo que pude determinar fue eso, ¿no? Y como te menciono, yo tengo el artículo donde se menciona justamente ese periodo de tiempo en la cual se utilizaron esos sobres, no Sí, estoy tan seguro si es cierto. si me lo pudieras compartir me interesa porque ¿Sí? creo que tiene un error de enfoque, y es que no llegaron hasta 1930. Esa serie de Con Solo Colón llegaron hasta Ujú, 1910. Ahora, que ya. después de eso algún filatelista haya hecho alguna travesura y los haya seguido utilizando hasta 1930 es perfectamente posible, pero no estaban en venta para nada. Ok. Y en 1910
fue la primera serie que ya no tuvo a Colón por protagonista de los sellos, sino que la serie Centenario. Y de ahí para adelante muchos otros. Apareció algo en tu Sí, pantalla por ahí. Eh, correcto. En el documento entonces, que te menciono, justamente en los últimos años donde se ve un sobre distinto. claro, como te digo, desde 1910 en adelante cambiaron los sobres y ya no siguieron en venta esos sobres. Ok, Vale ok. decir, el que los tuvo en su mano pudo haberlo usado después, pero no, digamos, no es algo que estaba al alcance de cualquier persona. ¿Ya? Ok, perfecto, Han, lo vamos a corregir. Y bueno, y te puedo alcanzar el documento que lo tuve como referencia, ¿no? Es un Sí, documento que también me lo alcanzaron a mí en su momento. te lo agradezco. Y el Ya, último comentario que te quería hacer es por una pregunta que lanzaste cuando colocaste ese sello sobre ese recibo de pago. ¿Ya? ok, Ese sello no es de la primera emisión, es un sello dentado. Y ese ya. sello dentado es de 1867. ¿Te refieres al color, de 10 centavos? ¿Cuál de No, ellos? hay una pareja de 5 centavos que tenía algo sobrescrito que tú preguntaste qué es lo que Ah, dice. ok, correcto, ¿Ya? sí. Ya. Ese, Yo lo ese es un, adquirí. em- Dale, dale, sí, te escucho. ese es un documento fiscal. Es un Ujú, recibo de pago. Y en 1868 em, el Tesoro chileno decidió cobrar impuestos por muchísimas cosas y emitir estampillas de impuestos, pero como no las tenía a mano, autorizaron el uso de estampillas de correo para pagar esos ujú, impuestos, ujú, temporalmente hasta que se emitieran, que ok, ocurrió recién 10 años después, 1878. Pero para mientras entonces usaron primero primeras emisiones, las que quedaban en venta todavía, obviamente no las primeras porque esas ya se habían ocupado todas, pero de las últimas en imprimirse aquí en Chile. Y la primera serie siguiente fue esa de primera dentada. Entonces, ujú, ¿qué ocurría? Tenías que pagar un impuesto determinado y para anular la estampilla, es decir, demostrar que había sido pagado el impuesto, había que sobreescribirla, ok, ¿vale? Eh, Pasar escribiendo por encima, a veces la pegaban después, a veces la pegaban antes. ok, ya Normalmente entendí. deberían haberla pegado antes porque sabías el valor del impuesto que tenías que pagar y escribir encima con eso se anulaba, ¿ya? Ujú, Entonces es una estampilla en ese momento para uso fiscal, ya te entendí. Y justo ¿ya? es el comentario. Cuando adquirí ese documento y me llega acá a mis manos, después de un tiempo, porque acá Lima es húmeda, cuando lo retiré de su envoltura, digamos, lo coloqué dentro de estos plásticos protectores, las estampillas se salieron. Entonces yo lo primero que dije es, wow, este es un documento que no, armado, Sí, porque se salieron las estampillas y obviamente en la parte inferior estaba escrito. sí, no me Ah, fijé en la fecha, tiene el valor ahí, lo voy a escanear y te lo voy a compartir. Está el valor del pagaré, porque dice pagaré. correcto. Y las dos estampillas se me salieron y hice también hincapié de que al momento de hacer la anulación, porque es cierto lo que tú dices, la anulación, no amarra con el documento. Mm. Me Bueno, si me lo acuerdo. envías, yo lo puedo mirar, que algo entiendo de eso, y te Ya, hago un comentario de vuelta. perfecto, perfecto, te agradezco. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mm, No miro más manos en alto, Johnny, así que nuevamente te agradezco. Muy interesante la charla del día de hoy. Felicidades nuevamente. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que estuvimos aquí el día de hoy. Y bien.